Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast, el mejor podcast que se ha publicado, su podcast Hazlo Viral. Te invito a que si estás ahí escuchándonos, pues le das un like a la página. El día de hoy nos visita. También los invita, ¿cómo lo van a platicar? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Okay, estamos en vivo. Nos visita aquí nuestro tío, amigo, consejero, hermano en Cristo, aquí nuestro tío David Rivas, y también pues, carnal aquí de toda la vida. Gracias por la invitación también. No, como dices, es un placer tener hermano David Rivas. Como le dije hace ratito, es un agrado tenerlo porque es conocido de años, como lo dije otra vez, lo vuelvo a recalcar, y pues los conoce bien, conoce tanto las travesuras como las buenas anécdotas que hemos tenido en la iglesia, el camino de Dios, y ahorita que lo invitamos a desglosar este tema, ¿cómo le pareció el tema? Pues muy interesante, en verdad, que el texto que ustedes me proporcionaron, pues obviamente que tiene una relación muy directa, ¿verdad?, con el tema que ustedes lo titularon. Sí, pero sí. El texto es más el que se gloríese en el Señor. Amén. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sí, y sobre ese pasaje, pues vamos a tener esta charla aquí con este par de señores jóvenes. Les agradezco la invitación que nos hicieron. Y pues sí, a Ulises lo conocemos de ya hace algunos abriles, y conocemos más sus travesuras, hermanos. Y aquí al joven Irán, pues de la familia, a partir de que llegó allí su papá a pastorear la iglesia donde seguimos asistiendo, ¿verdad? Pues ahí también lo vimos crecer y atrapar ahí a una señorita, ¿verdad? Que se convirtió en su esposa y la mamá de sus dos hijos. Así que pues estamos muy contentos por esta invitación. Ellos, como ustedes se pueden dar cuenta, son un par de varones, pero jóvenes. Sí. Y yo aquí en medio de ellos, a mis 75 años, me siento joven, como más de unos 40 como ellos. Más jóvenes. Ya sé, no, ¿cómo se llama? Yo lo veo bien repuesto, bien joven. La verdad, sí, hay varias anécdotas dentro de la iglesia. Y sí, como dice, conociéndolo desde hace años, y sí, ahí estando dentro de la familia en Cristo y dándole, ¿no, Ira? ¿O qué? Sí. Para nosotros es un gusto que haya aceptado la invitación. De verdad que se va a poner súper interesante el tema del día de hoy. Uh-huh. Y pues te invito a que si nos estás viendo, pues compartas, le des ahí compartir. Eso nos ayuda mucho, nos ayuda a llegar a más personas. También invitarlos a que le den like a las páginas. Ya estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Sí. Bueno, ahorita no pudimos hacer live en Instagram, pero ya está la página ahí, le puedes ir a dar like. Y también, de hecho, sí, entramos poquito, saludamos, mandamos saludos, sí. Dinero. Sí. Ya después ofrendas. Ya después estaremos ahí haciendo mismo en vivo en Instagram, pero pues ahí vamos, poquito a poquito, ahí vamos cada día aventajando algo y llegando a más personas. Como dice la chaviza, ahí vamos en los terrenos de las redes sociales. Sí. Sí. Es que ahorita ya todo se mueve por redes sociales. Sí. Ya ahorita lo estaba contando la agricultura, que la otra vez lo pararon a las 5 de la mañana para dar una pequeña plática, desglosar también. Pero qué tan avanzamos ya estábamos que, estando aquí usted en Tijuana, puedo transmitir también ese consejo, esa palabra a las personas de Los Ángeles. Así es. Y más allá todavía yo creo que alcanzó, ¿no? Pues esa es la intención, ¿no? De hacer viral el nombre de Jesucristo y el mensaje que el Señor nos dejó, y la encomienda que Dios nos dejó de ahí, de pues hacer viral su mensaje, que el mensaje sea predicado. Así es, a todos lados. Yo creo que mis amigos chinos, japoneses, saludos también. Que Facebook los traduzca, que les estoy mandando saludos y bendiciones. Allá ya es de mañana.
Pero bueno, vamos a entrarle al tema de lleno, como va. Vamos a entrarle al tema. Y el tema es: busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Así es. Sí, está canijito, ¿no? O sea, bueno, está sabrosito para empezarlo a debatir, para poder, bueno, no debatir, sino platicar, el cómo desglosar primeramente este tema y el texto que como vimos como base, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto, porque ahorita yo creo que en la actualidad a veces como humanos hemos olvidado que primeramente debemos agradar a Dios antes que el hombre. Sí, a lo mejor tenemos obligaciones como personas sociales o en el trabajo, que tenemos como cumplir una regla, pero primeramente, ante todo, está agradar primeramente a Dios y escuchar sus consejos para después nosotros venir y repartir eso, ¿no? Claro. No sé, tú qué piensas, Irán. Y luego, digo, usted tendrá más tiempo en la iglesia. Y luego también podemos ver como ese tipo de situaciones donde vemos en la iglesia donde pareciera, ¿verdad?, que servimos más al hombre y buscamos más la aprobación del pastor o del ministro o de nuestro líder, donde buscamos como esa aprobación de ellos y no tanto la aprobación de Dios, sino que eso como que lo dejamos a un lado y se nos olvida de que lo que tenemos que hacer es buscando siempre esa aprobación, buscando que Dios nos respalda, buscando que Dios se agrade de lo que estemos haciendo y no tanto que el hombre nos diga, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Claro que ¿no? Los aplausos. Y claro que eso a veces a uno le ayuda mucho como persona que está al frente y imparte a veces una palabra, que llegue alguien y te diga, te aventaste muy buena palabra, o sigue adelante. Me ayudó esa palabra, ¿no? Eso ayuda mucho, pero pasa a veces que predicamos más en ese sentido para agradarles al hombre y no tanto causar un impacto y que nuestra adoración, nuestra alabanza o nuestra predicación también sea del agrado de Dios, o buscar esa aprobación de Dios. Entonces, ese es el centro del tema. Sí, eso es donde nos vamos a mover. Mucho. Así que, ¿cómo ve? Pues dentro de lo que ustedes dos de entrada están señalando, ¿verdad? Que lo puntualizan. Pues tenemos que sacar unas primeras premisas, ¿no? Puntos a analizar, porque estamos hablando obviamente del campo humano y del campo de Dios. Así es. Claro, porque dentro del campo que se maneja en la sociedad, pues es obvio que tenemos que buscar la aprobación, el reconocimiento, ¿no? Porque dependiendo de la área donde el ser humano se desenvuelva, pues es necesario que haga con atingencia su trabajo, ¿verdad? Sí. Si se trata de un electricista, pues buscar. Tiene que también hacer su trabajo, un mecánico, un plomero. Si ya se trata de alguna ama de casa que va y presta un servicio, ¿verdad?, como asistente, pues también deberá de realizar su trabajo. Y obviamente que los de la casa, entre los que están ahí, van a decir qué excelente trabajo hizo, ¿no? Sí. Y eso es dar una aprobación, ¿verdad?, un reconocimiento y el expresárselo de manera directa, sea a los que tienen algún oficio, como los que acabo de mencionar, ¿verdad? Por el trabajo que realizaron, pues eso es una palabra que les satisface y se sienten, o que se sienten bien, y se sienten cómodos, ¿verdad? Porque les está dando y motiva, ¿no? Motiva a seguir adelante. Exactamente, ¿no? Entonces, y si son profesionistas, pues también, ¿verdad? Y bueno, cuando un predicador también presenta una palabra, escuché creo que fue el hermano Sánchez, ¿no? El obispo de nuestra iglesia, mencionaba en específico al predicador
o tenía allí a los que iban a ser aspirantes a la ordenación del ministerio, les dijo, ustedes van a saber cuando Dios verdaderamente los está usando. Así es. Entonces, pues su labor dentro de esa área, pues ellos van a saber si lo que están buscando es la aprobación del hombre o la de Dios, porque él sabe, y la mujer también, ¿no? Sí, en el área de su papel que desempeña dentro de la iglesia, también se va a dar cuenta de si lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pues verdaderamente Dios la está usando. Y si es otra la intención, pues también va a aflorar, ¿no? Sí, va a aflorar y se va. Sí. Ahorita que comenta eso me acordé cuando yo estaba aspirando al ministerio, pues estaba pues mucho más joven, ¿verdad? ¿Más? Te ves bien chavalito. Y en una vez estaba platicando con un muchacho que también aspiraba, pero en ese momento pues no estaba él siendo llamado al ministerio, nada por el estilo, sino que pues él estaba en sus deseos hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo le estoy platicando, ¿no? Y le estoy diciendo como, oye, pues fíjate que pues voy a entrar al proceso y todo eso, y que no sé qué, me dice, órale, que está bien. ¿Y sabes para qué sirve también lo del ministerio? Y yo, no, pues para ser usado por Dios, para todo, ya, yo acá bien espiritual, ¿no? Bien. Todo en las mieles de Dios. Sí, sí, sí. Pero me dice, y luego dice, pero también sirve para atraer morritas, dice. Eres más atractivo cuando Dios te usa. Era para tirar charola, como dicen ahora, ¿no? Y digo, no, pues, o sea... Cada quien, ¿no? Pues cada quien, como dice, ¿no? Cada quien las intenciones de cada quien, ¿no? Y ahí es donde o prosperas o fracasas, y es donde buscamos, pues dices tú, pues, ¿para qué estás aspirando a esto? ¿Para qué quieres servir en la iglesia? Si es para servir a Dios o simplemente pues para quedar bien, ¿no? Con alguien. Sí, pues ya en el ámbito del ministerio, pues el que quiere verdaderamente servir, pues ahora sí que voy a traer a mi papá así de pasadita, ¿no? Dice, sí. El que sirve, donde quiera sirve, pero obvio pues porque trae, ¿verdad? Ese propósito, esa intención, esa mentalidad de pues desempeñarse para la labor dentro del campo de Dios, ¿no? Dentro del campo de Jesucristo. Así que, pues, pero el que no sirve, pues en ninguna parte va a poder desempeñarse, aunque esté buscando la aprobación del hombre. No lo va a lograr, ¿no? Porque él refería que había algunos que pues hasta se compraban un portafolio y guitarra y decían, van a ver, yo les voy a enseñar a esos que no hacen el trabajo como se debe de hacer. Pues obviamente que esas expresiones ya de entrada estaban mal, ¿verdad? Porque estaba queriendo compararse con otros y señalándolos como alguien que no hacía el trabajo como debía de hacerse. Pero luego se van a ese lugar al que ellos decían que allí sí lo iban a poder hacer. Pero resulta que se encontraron con unas montañas, con unos obstáculos allí que los llevaron a dejar el portafolio por un lado y la guitarra y se fueron. ¿Por qué? Pues porque la intención, ¿verdad? Que había, los propósitos, la motivación, como decía Hiram hace rato, pues era otra, y no la de agradar a Dios, no la de buscar el reconocimiento de Dios, no la de que Él lo alabara mediante las formas que el Señor tiene. Así es. ¿Verdad? Para que ese hombre, esa mujer, pues al no buscar eso, pero darse cuenta que el Señor está probando su trabajo, pues eso mismo lo lleva
a involucrarse, a meterse más, ¿no? Más de lleno, ¿no? Sí. En ese trabajo. Así que cuán importante es pues estar conscientes de que si Dios llama al hombre, ¿verdad? Pues obviamente que el texto dice, más el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así es. Entonces, si el tema que ustedes proponen es buscar la alabanza de Dios, ¿verdad? Primero y no la de los hombres, pues es evidente que el Señor va a mandar todo lo que se necesita, aún más allá de lo que ya le ha proporcionado a ese hombre que está destinado, a esa mujer que se ha dedicado, que ha dispuesto su corazón, sí. Como Esdras, que dice la Biblia, ¿no? Que Esdras dispuso su corazón. Bueno, probablemente a veces tenemos el conocimiento de ciertas necesidades, pero necesitamos bajarlas a la voluntad, al corazón, para decir, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Entonces, el que va a gloriarse en el Señor es porque ya dispuso su corazón, ya se lanzó y empezó a rendir frutos y a hacer el trabajo que precisamente está generando en él los resultados. Sí. Y entonces pues el Señor obviamente que lo va a aprobar. Es evidente que una conclusión que pudiera ser para el final, pero la podemos mencionar ahorita, es que llegado el momento el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues qué aprobación tan extraordinaria, ¿no? No, y ahí se ve que Dios sí, pues, le da la aprobación definitiva ahí. Exactamente, por todo lo que ha ¿no? hecho. Entonces, pues el hombre, la mujer, el joven, el hombre mayor incluso también, pues tenemos todos un campo en el cual podemos involucrarnos, ¿verdad? Pero sin olvidar que el que distribuye los ministerios como que Dios les está dando a ustedes es el Señor. Claro. Y al estar ustedes conscientes, ¿verdad?, de que el propósito de este mismo ministerio es que el reino de Dios a través de las redes se siga extendiendo, pues el Señor obviamente que va a seguir los va a seguir utilizando, y ustedes van a sentir el cobijo, la caricia, la alabanza del Señor, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Tiene que haber dedicación en esto, tiene que haber esfuerzo en esto, tiene que haber constancia en esto, ¿verdad? Para que entonces, pues, digan ustedes, no estamos buscando la alabanza de nadie, sino la de Dios, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo cuando ya los empecé a ver ahí con Edgar, dije, qué bonito. Ay, gracias. Que Dios engrandezca ese ministerio. Yo cuando me habló el manager. Una persona de allá de Los Ángeles y me hizo la invitación a lo que les comentaba, ¿no? Que tuve esa experiencia. Pues la verdad dije, aleluya, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué hacemos? Y allí pues en la casa me dijo, ahora no, así, papá, nos van a mandar esto. Y bueno, pues ya estaba yo allí y de repente pues se abrió la pantalla, ¿verdad? La cámara de la computadora, y ahí estaban los rostros de como unos 15 pastores de Los Ángeles. Y nunca les había yo hablado a los pastores. ¿No? Pero vino la misma invitación de allá, ¿no? Entonces, pues ese ministerio, cuando me invitan, me están diciendo, ya tenemos 2 años y haciéndolo de lunes a viernes a las 6 de la mañana. ¡Aleluya! Qué bendición, ¿no? Qué dedicación. Pues, dedicación, claro. Porque el esfuerzo ahí está, la constancia también ahí está en todos ellos.
Y bueno, pues cuando Entonces, lo traje a colación con lo que ustedes están haciendo aquí, dije, Señor, pues no solo los que están ahí en pantalla son los que nosotros vemos, Así es. pero detrás de ustedes pues también hay alguien o otros más, no quizá no uno más, sino quizá otros, y en especial pues ahí están sus esposas porque los tienen que apoyar a ustedes, ¿no? Sí, no, pero qué bonito que Dios va a mandar, o a lo mejor ya está mandando las alabanzas, ¿verdad? Los reconocimientos de parte de Él para ustedes, ¿no? Sí, no, toda la gloria de Dios, siempre lo hemos dicho, desde que empezamos fue un día que agarramos el domingo y empezó a decir, sabes que tenemos esta necesidad, Irán tenía esta necesidad, nos la compartió a nosotros, al manager que está aquí, y dijimos, sabes que también era mi necesidad, pues a darle, pero siempre lo hemos puesto y lo hemos dicho aquí, es que toda la gloria y la honra sea para Dios y que este ministerio es dedicado a Él, llevar el conocimiento, la palabra de Él, y que sea esparcida por todo el mensaje viral que hagamos nosotros también. Sí. Vean ustedes, ¿no? Que Pablo en el cierre del capítulo 10, pues él es el que está ahí haciendo esa afirmación, así que se gloría, pues hágalo en el Señor, porque el que se quiere agradar a sí mismo, olvídese de que vaya a recibir algún reconocimiento, porque Dios es el que da la aprobación. Sí, definitivamente, ¿no? Sin embargo, si ustedes en casa, los que nos están escuchando, desean profundizar en el tema, ¿no? Incluso pues comentar ahí. Nosotros mismos, es obvio que tenemos que ver todo el capítulo, ¿no? Claro. Todo el capítulo, porque desde el inicio Pablo está hablándoles a los corintios, ¿verdad? De una manera en donde les dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, dice, soy bien osado con ustedes. Entonces, una versión más más actualizada, ¿verdad? Hablando de la mansedumbre y de la ternura de Cristo, hay otra donde dice, quiero apelar a la gentileza y a la caballerosidad de Cristo. Yo, que vosotros decís que soy un pobre hombre cuando estoy con vosotros, y que presumo mucho cuando estoy ausente. O sea que los corintios lo estaban bombardeando. Eso quiere decir que a ustedes y a mí y a otros y a los hermanos en la iglesia, en el quehacer, ¿verdad?, del servicio a Dios, nos vamos a encontrar con alguien que... No, sí, en todas partes pasa eso. Bueno, pues... Como dijo ahorita, ¿no? Ya llegó el que lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? Siempre está, en todas partes, tanto en la iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu... Pues a lo mejor hasta en tu propia casa con tus hermanos. No, yo me acuerdo... Lo hubieras hecho así. Sí, ¿no? o sea, y está bien porque a lo mejor te puede dar una enseñanza, pero ¿de qué forma se lo estás diciendo, no? Hay una forma de decirle, hey, ¿sabes qué? Mira, te estás equivocando, pero fíjate, haz así. No es porque yo sepa más, pero te puedo compartir cómo yo lo he hecho, ¿no? Pero hay otros que te dicen, nada, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal y de ahí no te va a sacar y estás mal tú y crítica, pero una crítica no constructiva, sino una crítica para... No quiero decir ofender, sino que una crítica... destrucción. Se puede decir que sí, porque después de esas críticas hay unos hermanos, o tanto en el trabajo, que también no te levantas. No puede llegar a levantarse otra vez porque, pues, primero te pisotea. Tú vienes con todo el ánimo que estás echándole las ganitas. Como yo una vez, ¿no? Cuando empezaba en esto de la iglesia, cuando en el camino de Dios me han dicho, pues sí recibí muchas críticas. Y críticas de personas que yo los sentía queridos y todo eso, pero me decían, ¿para qué? ¿Ves? Pero pues iba empezando, o sea,
Y sí tuve mis errores, pero poco a poco Dios me fue guiando y también hubo hermanos que me dijeron, ey, levántese y vámonos. Esto empieza poco a poco. Pero son de esas críticas que te pueden ayudar a levantarte, y hay otras críticas que te pueden hacer a que te caigas y ahí quedes. O no sé cómo lo ven ustedes. No. Sí, pues es que el pasaje pues nos da elementos para hacer esas consideraciones, ¿no? Sí. Porque Pablo, él había en su trabajo misionero, pues Dios lo había utilizado para que fuese por muchas partes predicando, y él le había tocado levantar esa iglesia, sí. Le ha fundado esa iglesia, claro, había sido el instrumento que Dios había utilizado, pero estaba ausente, ¿verdad? Y las cartas que les mandaba les parecían durísimas, ¿verdad? Y entonces pues lo empezaron a criticar, ¿no? Porque pues decían, no, pues sí, como está lejos, pues qué osado, nos está mandando por escrito. Está dando con todo. Sí. Y dice, pero cuando está aquí frente a nosotros, entonces qué distinto, ¿no? Pero no solamente se quedaban con esas observaciones, sino que decían que su presencia, su presencia corporal, pues, era despreciable, demasiado sencilla, ¿no? Y que su oratoria no traía, sí. ¿verdad? Sinceramente. Si ustedes recuerdan en la primera carta a los Corintios, les dice, cuando vine a vosotros, yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pero aquí estamos en la carta segunda, ¿no? Sí. En donde le están diciendo, no, tu presencia es despreciable y tu oratoria ha fracasado. No, hombre, pues ya están de los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, hubo cierta inquietud sobre Hebreos, ¿no? Pero sí, se le achaca también a Pablo. Entonces son 14 libros. Y esas expresiones que están en las Escrituras, pues lo califican como un doctor, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues el apóstol nuestro, de los gentiles. Entonces, pues decir que su presencia y su oratoria era débil, fracasada, sin sustento, sin solidez, pues a lo mejor desde el punto de vista de ellos, humanamente, porque venían de allá, de Atenas, pues en donde estaba la filosofía y la oratoria y la belleza en todo su apogeo, pues miraban a un chaparrito, porque hay por ahí una obra de alrededor del año 200 después de Cristo, que dice ese libro que era bajito de estatura, con poco cabello, con mucho vello aquí así en el entrecejo, con una nariz aguileña, pero dice el libro, al hacer la descripción de Pablo, que a veces su presencia pues era esa, pero que en ocasiones su rostro se le miraba como de ángel. Pues ese que está haciendo esas anotaciones, pues no está siendo guiado nada más para decir tu presencia corporal así, con eso, no, está haciendo referencia a lo otro. Pues aquí los corintios están diciéndole, tú no la pasas, no la logras, ¿no? Pero entonces pues Pablo va a recurrir a la caballerosidad, a la gentileza de Cristo, para no responderles de la misma manera. Sí. Hace un momento Irán hablaba de destrucción. Tú creo que utilizaste el verbo destruir. Y Pablo les dice, no, pues yo no vine con ustedes para destruirlos, sino para edificarlos. Entonces, volvemos a lo mismo. Él estaba buscando no el reconocimiento de ellos en lo humano, sino lo que les estaba presentando era pues, el evangelio, y lo que quería era que
ahora que estaba lejos y les mandaba esas cartas, pues era para que cuando él volviera a ir, quisiera darse cuenta que su fe, la de ellos, había crecido. Pero oh, sorpresa, lo estaban... llegan y luego no debes de recibirlo. Lo estaban dando, ¿verdad? Pero fuerte, ¿no? Fuerte. De hecho, me llama la atención que dice: les ruego que cuando vaya ya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. O sea, él está ahí, él les está recalcando que, pues, no que no les interese, ¿no?, lo que ellos piensen, pero que la intención de él no es satisfacer esos criterios humanos, sino satisfacer los criterios de Dios, ¿no? Sí. Y eso es algo que yo creo que debiéramos nosotros de aplicar también en nuestra vida. Incluso en una plática de Edgar, que también que estuvo aquí, decía que nosotros como humanos nos ponemos estándares muy altos. Y yo creo que era algo similar a lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que les decía, no, es que como tú te presentas ante nosotros, pues como que no nosotros como hombres no te aprobamos, pues como no eres la figura que estamos acostumbrados a ver. Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué estaban actuando así? Es que ellos querían tomar la posición incluso de apóstoles, ¿verdad? Porque en el capítulo siguiente va directo contra ellos sobre eso. Y obviamente ya ven que hay capítulos que el antetexto y el pretexto y el contexto y todo lo demás, ¿no? Entonces están queriendo ellos tomar una posición como diciendo: aquí la autoridad somos nosotros, porque para nosotros ahorita eres despreciable, te fuiste y ahora la autoridad somos nosotros. Que hemos estado aquí echándole ganas, codeándose con los griegos, haciéndole las cosas. Ándale, exactamente. Entonces, pues tenemos que considerar que, pues, al aterrizarlo, pues también acontece, ¿no? Vamos, pongamos un ejemplo. Se me ocurre uno del béisbol. Vámonos. Que alguien diga: yo soy buenísimo para el béisbol, nadie como yo. Bueno, a ver, te vamos a comparar con un jugador de los Padres, con Machado, ¿no? Vámonos. Pues resulta que va a quedar aquí abajito, ¿no? O que diga: no, yo soy re bueno para el ajedrez, aquí nadie me gana, y yo soy el non plus ultra, el número uno. Y bueno, a ver, compárate con Bobby Fischer, que le ganó a los rusos, se convirtió en campeón mundial. ¿Para qué querer decirle a Pablo: eres insignificante, ¿no? No. Pero Pablo no les responde de esa manera, ¿no? Les dice: yo no me vengo a comparar con ustedes, yo, y miren el texto, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues sí, es obvio. Ya es muy conocido que las armas de nuestra calidad de soldados, pues no son las metralletas, ni el mejor tipo de armas que pudiera existir para los ejércitos, ¿no? Las mejores armas son las que nos da, estuve pensando, dije, ¿cuáles? Pues las que nos da el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Entonces son de naturaleza espiritual para tumbar todo tipo de fortalezas. En la Ciudad de México está la Ciudadela, allí sobre la calle de Valderas, en el tiempo de 1910, cuando tumbaron a Madero. Ahí en la Ciudadela estaban las armas más fuertes que tenía en ese momento el ejército mexicano, ¿no? Bueno, pues para Dios cualquier ciudadela, cualquier fortaleza, ¿verdad? Porque las armas nuestras no son humanas, ¿verdad? Son de esa, porque si nos las da el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, aleluya. ¿Quién más? Pues sí, entonces un hombre que está revestido de esa autoridad, de ese poder,
pues obviamente que su labor, ¿verdad? El Señor la va a alabar, la va a reconocer, pero ellos se estaban fijando en lo externo, ¿no? En la apariencia de Él y en su oratoria, suponiendo sin conceder que su oratoria no hubiera sido sólida, porque a veces pensamos que algún predicador no satisface mis necesidades, mi manera de pensar y de considerar el trazo de la palabra. Yo siempre he dicho, y aquí pues estoy en público, hay quienes mencionaban a un pastor de hace muchos años atrás, Tijuana, no voy a dar nombres, que no se trata de eso, pero pues le hacían el señalamiento de que no tenía mensaje. Falso, sí, porque había que estar poniéndole atención, pero sostenida la atención para captar el mensaje que estaba dando. Por cierto, una vez, comparto, un domingo estaba él dando su mensaje y al escuchar las frases que hilaba, ¿verdad?, despacio, unas tras otras, y yo ahí más o menos a mitad, quizá un poquito más adelante de la mitad del templo, dije, amén, y porque nadie estaba silencio, amén, y luego dijo él, ¿quién dijo amén? Y dije yo, luego, no, me dijo, me equivoqué. Estaba distraído. Sí. No. Y yo levanté la mano y lo dijo él, amén. Aleluya. Entonces, es que a veces estamos pensando en quererlo comparar con fulano, con sutano, o con perengano, o con mangano. Hay una anécdota. Hubo un escritor que ya murió, famosísimo en el mundo, autor de Un Mundo Feliz, de apellido con H, con X, Huxley. Es un intelectual, poderoso en el razonamiento humano. Y había una reunión de hermanos y todos pues decían, pues te invitamos a la iglesia y ya nos vamos a ir, es domingo. Y vámonos, ¿qué te parece? Ya es la hora. Y entonces él le dijo a uno de los hermanos, dice, supongamos que te quedas, supongamos que me dices cómo es en lo que tú crees. Y entonces él le dice, Señor, pues usted es un hombre muy intelectual, de seguramente que lo que yo le vaya a decir, usted rápido lo va a destruir, véngase mejor con nosotros al templo. Y le dice, no voy a debatir contigo, lo que quiero es que me digas qué es en lo que crees. Y el hermano en su sencillez le dijo qué era en lo que él creía. Y aquel hombre terminó hasta llorando y luego le dijo, qué fe la que tú tienes. Dice, ¿cómo te daría hasta mi brazo derecho por tener una fe como esa? Por la sencillez de la palabra. Entonces, no es verdaderamente lo que a veces nosotros como humanos queremos, ¿verdad? Estar percibiendo. Claro que como humanos caemos a veces en el error de decir, uy, es tú, pero power, fuego. ¿Ah? Mejor cada quien en su corazón, ¿verdad? Reciba la palabra, porque si a un intelectual la sencillez de un hermano, un comentario, le trajo esa bendición, pues el Señor es el que se encarga de hacer esa labor. En una ocasión, ahí en la oficina, alguien, estaba un señor ahí sentado esperando a que lo atendieran, no venía conmigo, con otro abogado, y entonces de los compañeros alguien hizo una pregunta sobre el pueblo judío, y yo pues le di la respuesta, y la persona que ella estaba escuchando, y se fue, pero agarró
de las tarjetas que estaban ahí. Y como a la semana entra la llamada y yo contesto. Y ya le digo que se lo ofrecía. Me dice, ¿no es usted el que dio una explicación ahí sobre el pueblo judío la semana anterior? Sí, sí, le digo, ¿cómo no? Fue un compañero que preguntó, sí, le digo, yo soy. Fíjese que yo quiero aprender algo de la Biblia y hasta me la compré. Un comentario que ni siquiera iba dirigido en especial para él, sino para otra persona que estaba preguntando. Pero él escuchó y eso originó que en su casa luego se le impartieran estudios. Pero ese mismo día que hablamos por teléfono, y la tiene ahí, quiere que veamos algo de ella. Sí, me dijo, pues véngase aquí a la oficina de una vez. Y le digo, y era un día, era de los días aquellos en que había cultos los días martes y jueves. Sí. Y era un jueves, y me lo llevé. Así a esta distancia estaba penetrado del aroma del cigarro. Se fumaba 2 cajetillas diarias. Hombre, mirarle mi casa en Chacuaco. Pero fue conmigo al templo, ¿verdad? Y siguió yendo, y luego en su casa, y luego ya venía con su esposa y con su niño y con su nuera. En el nombre de Jesucristo. Pero antes de eso, como a las 2 semanas, me compartió una expresión. Dice, allí donde Dios no esté, allí voy a fumar. ¿Y dónde no está Dios? No, pues está en todas partes. Dice la Biblia que Dios lo llena todo. Así es. Entonces Dios había hecho ya un cambio, una labor ahí en su corazón, ¿no? Bueno, quiere decir que Pablo lo que quería era que la fe de aquellos corintios creciera, porque hay una parte de donde casi al final dice, pues quisiera ver que eso creciera para luego irme a otras regiones en donde nadie haya llegado, porque es muy fácil, les está diciendo, que alguien se quiera comparar, ¿verdad?, con otro que ya llegó a un determinado lugar a hacer un trabajo de predicación y quiera hacer suyo la labor aquella. Claro que no está mal, pero siempre y cuando no te quieras alabar ni le quieras cerrar la puerta a aquel que fue y empezó a hacer ese primer trabajo, porque si él quiere regresar, pues obviamente que el reconocimiento es de ese hombre, porque finalmente si no le cierras la puerta y si no lo quieres despreciar, pues es obvio que entonces ambos se van a estrechar, se van a ensamblar. Pero si lo rechazas, entonces pues es evidente que te quieres aprovechar de aquel trabajo que él hizo allí. ¿Y con quién te quieres comparar? Pues contigo mismo, porque dices, tú eres despreciable, tu oratoria no sirve, pero la mía, mi presencia, yo lo estoy viviendo arregladito. Sí pasa. No, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Entonces, pues obviamente que el estar buscando el reconocimiento de los hombres, pues produce que se caiga en el orgullo. Sí, el ego también, ¿no? Pues la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será levantado. Entonces, la alabanza va a estar en aquel que se humilla, que hace su trabajo y que es persistente, ¿verdad? Y Dios se va a encargar, había un ministro que allá en Texas, que lo mandaron a su primer pastorado a un lugar que se denomina ahí en Texas Lago Grande, en inglés Big Lake. Y jovencito con su esposa, le dijo, esposa, le dice, allí en Big Lake, mira, evangelizamos toda la semana
Y los sábados, dice, nos vamos a pescar al lago, Big Lake. Y si vamos llegando, hermano, dice, es bien seco todo, dice, ya no había lago. No había ningún lago, ¿no? Dice, y entonces dice, pues yo la verdad, dice, agoté todos los métodos que conocía para evangelizar y ni una persona venía a Cristo. Y dije, hasta que fui ahí al altar, doblé mis rodillas y le dije al Señor, Señor, es que yo no sirvo para esto. Y ahí llorando, ya apliqué todos los métodos que yo conozco y no viene nadie a tu redil. Yo creo que te voy a entregar esto. Y se levantó y era un sábado y el otro día domingo empezó a llegar la gente. Se había rendido al Señor. Anteriormente a lo mejor pues los métodos que conocía a lo mejor eran buenos, pero él estaba pensando en que ahí estaba el éxito, la motivación de él, porque hay quienes dicen, no, estos métodos estos son buenos y aquellos no sirven. No, si todos los métodos son buenos, hay que trabajar, pero a los pies del Señor, rendidos, ¿no? Buscando la alabanza y el reconocimiento de Dios, de la otra manera, ¿no? Y pasaron los años y a los 18 años lo sacaron de ahí, 318 hermanos había ahí. Dios es el que dio ese crecimiento, obviamente la fe de él creció también, y el Señor quería llevarlo a otro nivel, pero estos corintios pues necesitaban que Pablo les siguiera apretando la tuerca, ¿no? Para que sí. De hecho, me llama ahí la atención que hace rato comentaba, donde decía, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros. Y luego recalca y dice, no saben lo que hacen. Pues el entendimiento está nublado. Sí. No saben lo que hacen, pues sí. Es que la jactancia de ellos pues les tenía nublado la capacidad de analizar, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos también hacer conciencia de eso y decir, cuidado con lo que yo debo de hacer en la iglesia, en los ministerios que Dios otorga, que Dios concede, pues deberán de hacerse con el temor de Dios, ¿no? Para que los resultados sean para su gloria, para su honra, y que Él sea el que enaltezca, ¿verdad? A quien se dedica a tantísimos, ministerios que hay dentro de la iglesia, ¿no? Así es. Así que, pues sí, eso que decía Hiram, es muy cierto, aunque miren Pablo lo que dice en el 13, pero también nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Quiere decir que hay la oportunidad de gloriarse, pero ¿en quién? En mí, ¿no? Y gloriarse en el Señor, pero ¿en qué campo? Pues no en el campo humano, en el campo divino, en el campo del Señor, porque está consciente de que hizo una labor, un trabajo, pero dice, pero no lo hagas, pero no desmedidamente, dice Pablo, o sea, sí, es cierto, Dios tiene la norma, Dios tiene la regla, ¿verdad? Para medirnos, porque si queremos ponerlas de nosotros como lo estaban haciendo los corintios, queriéndolo hacer menos, despreciar, rechazar, hacer menos, pues es obvio que no iba a tener allí la aprobación del Señor. Es imposible, no se puede, ¿no? Me gusta que ahí dice, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. Y luego le recalca, en la cual ustedes están incluidos. Así es.
Ahí me gustaría resaltar algo también, otra aplicación a lo mejor donde pues Dios nos da un campo en cual trabajar. Dios nos da un don o un ministerio o un área en la cual trabajar y es bonito como disfrutar esa área también. Y como leímos antes, no compararnos con alguien más, porque creo yo que lo que Dios hace con cada uno es único y es especial. Uh-huh. Así como y la manera en la que lo estaba haciendo con Pablo, pues era algo que era su manera de ser, ¿no? Así era él, así era su manera y más que nada él buscaba la aprobación de Dios, y en este caso pues dedicado y enfocado a lo que Dios le había dado, al campo donde lo que Dios le había asignado, según su medida, según su capacidad, según lo que él podía hacer. Él se lo había entregado y él decía, bueno, aquí voy a trabajar, aquí voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Y luego les dice, y esta labor, esto que Dios me ha dado, ustedes están incluidos, entonces voy a ser de bendición para ustedes, sea como sea. Sí, efectivamente, definitivamente. Mira, yo aquí traigo dice, la jactancia legítima, sí. Es vanagloriarse en el Señor. Jactarse en el Señor es celebrar lo que la gracia de Dios ha realizado en la vida de uno. Así es. Esa es. Pues ¿cómo no se va a jactar de manera mesurada, ¿no? Se me viene a la mente en este instante como el hermano Valentín Nieblas Valencia estuvo 20 años en el campo misionero allá en Nicaragua y recorría las naciones de alrededor. Ahí se le murió su esposa, la sepultó allí y 20 años después regresa a México. ¿Quién le quita ese reconocimiento de haber hecho ese tiempo de ministerio? Hoy vemos que se van unos 5 años, otros duran un poco más, 8 o 10, pero yo no he oído dentro de la Iglesia Apostólica alguien que haya durado más de 20 años. A lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero me refiero a que ahí hay una legítima, ya murió él en el Señor, pero yo creo que el Señor lo tuvo, ¿verdad?, en un lugar especial, y lo tiene en un lugar especial, de tal manera que fue la gracia de Dios la que le permitió, ¿verdad?, realizar ese trabajo. Por lo general, jactarse en el Señor se refiere a gloriarse en que Dios ha concedido sabiduría, ha concedido justicia, ha concedido santificación y redención en Cristo, pues al pueblo al que le está presentando, ¿verdad?, todo aquello que su propio ministerio, en este caso de Pablo, pues se había volcado en ello, porque eso es lo que deleita al Señor, ¿verdad? Entonces, el valor de los ministerios, ¿verdad?, el que sea, ¿verdad?, el que sea, no debiera establecerse mediante la comparación de aquel o aquel. No, yo soy más que aquel. No. Cada quien pues es el campo del Señor, y todos a rendirle la gloria y la honra al Señor. Y entonces la alabanza pues será la que se reciba de parte de Dios. Entonces tendremos la aprobación adecuada y la mejor, de todas las que podamos recibir, y entre tanto estamos realizando el ministerio en el que estemos involucrados. De hecho, entonces, dice aquí en comentario, siempre que alguien se jacte de algo, dice Pablo, debe ser de lo que ha hecho el Señor, de modo que borra de un solo golpe todas las orgullosas evaluaciones que vemos hacer a las personas acerca de sus propios ministerios.
O sea, si te vas a jactar de algo, jáctate de aquello de lo que Dios ha hecho a través de ti, ¿no? Sí, Sí, principalmente. Sí, así es, exactamente. Entonces, pues gracias a Dios por el tema, ¿verdad? Que hemos estado considerando. O sea, Pablo, pues, ya sabemos que toda su vida la dedicó, ¿verdad? Para al Señor, y al final dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero estaba todavía consciente de que algo más especial le esperaba, ¿no? Entonces, así es. Y bueno, pues ya aquí como para ir cerrando el tema, pues ya vimos, ¿no? Vimos todo lo que sucede, vimos cómo en algún momento pues fue menospreciado, sí, por su apariencia, por el habla, por su físico, por su forma, por su atrevimiento, por su osadía, porque estando lejos las cartas eran... Sí, era muy bravo, ¿no? Dices, dura, lejos bravo. pero aquí ya cara a cara no. No, es que él era caballeroso, era gentil, de la gentileza y caballerosidad de Cristo estaba en él. Así porque es. él decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, pues, pero de todas maneras les dice: ¿a poco creen que no puedo aquí también de frente ser? Porque se los había dicho ya en la primera carta: cuando vine vosotros no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Amén. Y ahí vemos cómo empezó a corregir, porque decían, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pedro, de Cefas, y otros decían que eran de Cristo. Había la desunión ahí a todo lo que daba, pero corrigió. Y luego, pues, cuando les dijo ese que está allí con la mujer de su papá, pues, ¿qué les pasa? Entréguenlo a Satanás. O sea, decían, no se andaba con medias cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que como Cristo, cuando aquella vez que le dijo: no, pues no les hables tan duro, Señor. Bueno, si no quieren, pues si se les hace dura, pues también ustedes se pueden ir. Sí. No, lo que pasa es que Pablo pues tenía la autoridad que Dios le había dado, la gracia se había derramado en él, y entonces pues tenía la unción. Entonces, la revelación del Evangelio nadie se la dio. Ahí está en Gálatas, dice que le vino directa del cielo, ¿no? ¿Quién le podía quitar ese privilegio, ¿no? Yendo a Damasco, pues tuvo ese encuentro con el Señor, y luego le revela el Evangelio, que iba a tener que hacer iba a ser un hombre pues especial, que Dios lo señaló. Pero eso, aún cuando era un hombre especial en las manos de Dios, pues tenía quienes le querían tundir. Pues allá en Listra lo sacaron a rastras, lo apedrearon y lo sacaron, y ahí los hermanos hasta lo rodearon pensando que ya hasta allí estaban orando, y se levanta, ¿no? De allí me imagino que se estaba quitando la tierra, ¿no? Y sacudiéndose, ¿no? Pero luego lo que expresa, ¿no? Dice que para entrar al reino de los cielos era necesario pasar por muchas tribulaciones. Entonces, así que lo que aquí pasó es nada más una estrellita más para llegar. Exactamente. Así, eso es lo que les está diciendo. Así que digo, pues adelante. Vámonos, recio. Por eso en otra parte dijo: prosigo al blanco. Sí. Así que las expresiones de los corintios ante todas esas experiencias, pues, no era nada, ¿no? Es que como usted dice, pudo haberles contestado de una manera de que estás, y como usted lo corrigió, pero a su manera, de una manera en que ellos no sé, porque es que a veces sí, una corrección o algo así, no nos gusta. Ajá, no nos gusta, y a veces lo podemos tomar mal, como decíamos al principio, ¿no? O sea, no nos gusta la corrección, y ya después de esa corrección tachamos al hermano de, este compa, ¿cómo va a corregir si es tal, y es donde nosotros empezamos a dar este tipo de ¿cómo se llama? De comparaciones que no debe existir, ¿no? Sino por lo que él ha hecho, o por lo que Dios ha hecho en él, ver
ver que Dios ha hecho un buen trabajo en él. Busquemos pues la aprobación de Dios y no la de los hombres. De hecho ya aquí los últimos versículos de este capítulo de Segunda de Corintios se mira como la intención, ¿no?, de él, donde dice no me voy a jactar desmedidamente a causa del trabajo que otros han hecho, sino dice al contrario, esperemos que según vaya creciendo la fe de ustedes. O sea, ahí estaba la intención de él, ¿no? Ustedes digan lo que quieran, ¿no? Que digan lo que quieran. Mi intención de estar aquí hoy es para que ustedes sigan creciendo, para que ustedes sigan llegando al molde de Dios, o a acercarse a Dios. Y luego también dice que al contrario, se vaya creciendo la fe de ustedes. También nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. O sea, él quería todavía seguir creciendo, seguir expandiéndose. Y yo creo que si eso lo bajamos a la actualidad, hoy a nuestra iglesia, es que bueno, va a haber personas que sí es cierto, como le pasó a Pablo, te van a descalificar por tu habla, te van a descalificar por tu manera de vestir, por tu manera de peinarte, por la barba, por lo que sea, ¿no? O sea, va a haber personas que te van a descalificar por tu apariencia, por X motivo, ¿no? Hasta porque engordaste 1 kilito de más, o porque te miras muy flaco, o por lo que sea, ¿no? Pero al final, si tú buscas esa aprobación de Dios, como Pablo en esta ocasión lo está haciendo, no te vas a desenfocar. Y eso es lo que me encanta, porque dice, está bien, yo acepto todo lo que ustedes me dicen, pero la intención hoy de que yo los visito, de la intención hoy de que yo esté aquí, la intención de que yo preste mi servicio a ustedes, o el don que Dios me ha puesto en mí, o el trabajo que Dios me ha puesto en mí, es para que ustedes crezcan, para que ustedes sean bendecidos, y para que el trabajo que está aquí siga creciendo, siga aumentando, se siga haciendo viral el mensaje de Dios. Así es. Y luego también pues cierra, dice, para poder predicar el evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Y luego cierra ya diciendo, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Les dice sus argumentos humanos, sus métodos humanos, háganlos a un lado. Ustedes, como soldados de Jesucristo, esas armas no les sirven para nada. Mejor refúgiense en Dios, para que ustedes, como soldados obedientes, van a recibir pues las armas espirituales para que todo tipo de fortaleza sea destruida. O sea, nosotros, como soldados del Señor, pues buscando el reconocimiento, la alabanza de Él, pues Él nos va a dar las armas que se necesitan en el tipo de ministerio en el que el Señor nos llame, ¿verdad? Porque ahí va a venir su gracia. Esa es la aprobación que nosotros necesitamos para que Él nos alabe. Amén. Sí, y me encanta que dice que el Señor nos va a recomendar. Sí. ¿Cómo? Mi pregunta es, o sea, creo que es la mejor recomendación, ¿verdad? Así es. Es la mejor recomendación que puede hacer. Ya verá cómo Dios lo hace. Pero se pudiera escuchar un poco imposible que Dios venga y recomiende, no, pues te recomiendo al hermano David Rivas, pero nunca sabes. Sí. Nunca sabes por dónde va a llegar. Nunca sabes por dónde va. Una vez escuchaba a un predicador que decía, si tú vas a servir, sirve lo mejor que puedas en donde sea, porque nunca sabes dónde va a venir tu promoción. Así o sea, puedes estar en una iglesia donde hay 500 o miles, y ahí le vas a echar muchas ganas y te vas a desvivir y te vas a hacer a lo mejor el mejor sermón del mundo, pero cuando te toque compartir una palabra a 3, a 4,
esfuérzate igual. Exacto. O más. Exactamente. O más, porque O más. nunca sabes dónde viene tu promoción. Así Probablemente allá en los miles van a decir, pues, predicó bonito, está bien. Pero cuando le prediques a 2, 3, a lo mejor ahí viene esa recomendación de Dios. Y en esos 2, 3 que le estás predicando con pasión y lo estás sirviendo con pasión y estás dedicándole estás buscando no la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios y haciendo tu ministerio, llevando a cabo tu ministerio, ahí puede llegar tu recomendación, puede llegar tu aprobación o puede llegar esa recomendación de Dios. Nunca sabes a quién le estás hablando, a quién le estás sirviendo, y ese puede ser un punto clave que te expanda y que te haga crecer tu ministerio. Así es, y aquí me gusta esta parte también de la Biblia que dice, bueno, el último capítulo, pero en la traducción actual, que dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de crecer en el Señor. Y es algunas veces que quieren tumbarlos como es crecidos en el Señor, como decía en el principio. A lo mejor vamos lento creciendo en el Señor, pero lo vas haciendo. No te quedas sentadito, no te quedas nomás mirando al hermano, sino que tú mismo, el poder agradar a Dios o el querer sentirte orgulloso de Dios es crecer en Él, saber, conocer, estar más con Él. Y es lo que me gustó de esta traducción que dice, si alguien se quiere sentir orgulloso, siéntase orgulloso que está creciendo en el Señor. No en ti mismo, sino en quién, en el Señor. Claro. Porque eso es lo que va a venir al Señor. Y dice, la persona que merece aplausos no es la que hace bien hasta de sí misma, sino que de la quien el Señor habla bien de Él. Entonces, como tú decías, la recomendación de Dios, mejor al momento no lo va a hacer el pastor. No la ves posible, ¿no? Sí. Físicamente, ¿no? O mejor tú estás buscando la aprobación o que el pastor diga, hey, lo hiciste muy bien, va. Pero a lo mejor tú lo estás buscando, pero el Señor te va a dar la recompensa por otra persona que tú ni en tu vida lo soñabas o en tu vida lo hacías, y a lo mejor te va a satisfacer más que la aprobación de esa persona que tú estabas esperando, ¿no? Amén. Y que más sea la del Señor. Amén. Entonces, de verdad, me encantó como la traducción y varios pasajes también, pero me gusta siempre escuchar. Sí. Pero esta sí la quería compartir, porque sí, si te quieres sentir orgulloso de algo, siéntate orgulloso de que estás creciendo en el Señor. Claro. Eso es lo principal. Amén. Pues, quiero decir un detallito más. Ahí ahorita se vino a la mente. Cayó la palabra. Como Pablo, dentro de su caballerosidad y su gentileza, o de su ternura, o de su mansedumbre, de Cristo que estaba en él, de todas maneras se expresa de una manera fuerte, sí, ¿verdad? Porque estaban dando lugar a ello. El hecho de que tengamos que ser caballerosos o gentiles o mansos, pues eso nos deberá dar la oportunidad para en determinado momento hablar un poquito fuerte. Bueno, si dentro del ministerio que Dios permite que por su gracia crezca, pues si alguien viene, ¿verdad? Con un tono agresivo, pues hay que hablar, ¿verdad? Porque el ejemplo, Cristo mismo, cuando va al templo y encuentra a los cambistas y a los vendedores de palomas y que hacían negocios ahí, les volteó las mesas, sacó el látigo y los echó para afuera. El Señor se indignó. Sí. Y era la mansedumbre, la paz, la caballerosidad, la gentileza, todo estaba en él, la plenitud de la divinidad habitaba en él, pero se expresó de esa manera. Entonces, pues también puede ser materia de razonar sobre ello, ¿verdad? Pero obviamente tiene que haber ese trabajo atrás que respalde, porque el Señor es el que está alabando a aquel que está dedicado a realizar un trabajo dentro de la iglesia. Amén. Sí, siempre con lo que hayas trabajado, ¿no?
Porque si igual Sí. también te enojas y no has hecho nada. Sí, por eso es, exactamente. Sí, O sea, sí, tú sacaste la lo palabra, que sí. tú sacaste tu conclusión. Sí, sí, o sea, Exactamente. sinceramente, o sea, porque Sí, podemos ser muy bravos y que yo, pero Nada lo que más traes te gusta detrás de hablar. ti, ajá, Sí, o sea, te va a respaldar tus hechos, dice. Pues es que aquí estaban ellos. Sí, estaban ¿Quién había dándole. llevado el evangelio ahí? Pues, Pablo. oye. ¿Quién había hecho que la iglesia se fundara? Cristo por medio de Pablo. Sí, Entonces, lo sensato es, bueno, Dios me manda por primera vez a mí allí, que bueno, y luego te fuiste, pero vino otro, pero él no se jacta ni nada, y creció. Pues la Biblia dice que uno es el que siembra y otro el que riega, pero el Señor el crecimiento. Así es. Pero si tú quieres ahí abarcar todo sí, aquello. no, no decir que yo pues, creció porque yo, bueno, y el que fue primero que tú, ¿Qué hubo? Así es. ¿quién lo va a reconocer? Por si está queriéndose ostentar como Sí. lo que no es, ¿verdad? Así Porque es. la mesura debe de estar ahí presente, ¿verdad? En ese buscar la alabanza de quién. Así Ahí es. está. Bueno, pues Dios les pague. No, gracias, gracias por venir, por porque la invitación, sí, ya ¿verdad? saben, siéntanse orgullosos, pero en crecer en Dios. Amén. Sí, así Y si es. vas a hablar, habla con hechos, papá. Aleluya. ¿Qué hubo? Así es. No, pues gracias. Interesante, De verdad. Gracias a interesante ustedes. la plática del día de hoy. Si nos estás viendo una vez más ahí y no le has dado no nos has dado like a la página, pues dale like. Darle like. No así nada más, sino píquele ahí. Muchos likes. Campanita en YouTube, de verdad, ya estamos subiendo. Yo creo que se sube mañana. Mañana probablemente sí, probablemente mañana. Mañana también ya estaría ahí por Spotify. Entonces, ahí estamos tratando de hacer lo que Dios nos puso a hacer. Sí. Y no buscando, ahora sí que no buscando reconocimiento de nadie, simplemente con una intención de que tú aprendas, de que tú que nos estás viendo allá aprendas un poquito de algunos temas de la palabra de Dios, de algunos conceptos básicos o cosas que te lleves algo en tu corazón. Entonces nuestra intención es hacer viral el mensaje de la palabra de Dios, y pues bueno, esperemos que así sea y que Dios nos vaya llevando cada vez más y más, que este proyecto siga creciendo. Saludos a mi esposa, la hermana Hilda Asensio, que ahorita que lleguemos aquí está, a casa aquí está. esté bien sanita. Amén, amén. Ahí está. Amén. De Oren hecho- por de ella hecho porque aquí- se cayó por ahí, pero no se fracturó ni nada, pero anda dolorida, así que esperemos que Dios que Dios la prontito la sane, tenga como de 50 años, ¿no, gordito? De hecho aquí está, saludos, dice saludos cariñosos, Amén. jóvenes. Amén, hermana Hilda, bendiciones Amén. de verdad también. Sí, Amén, también. amén. Pues le mandamos saludos a nuestra esposa también, mi esposa amén. Talía, te Hey, amo, así que bendiciones. te bendiga. A la hermana Si lo Tei. estaba viendo, amén. Hey, a todos los que están viendo, está la sí. tía Gaby Bojorques, está también la hermana Liliana, bendiciones, Angélica, ¿quién más está? Sara Vázquez, Tere, Rebeca Aguirre, Asenet López. Daniela Palomino, hermana Malenita. Hermana Mendoza. Manita, bendiciones. Saludos, hermana Malenita. A Rebeca, mi mamá, también nos está viendo. Gracias Bien. por el apoyo. Sara Asensio, Maná. también por ahí. Sara Vázquez, lo estoy viendo contigo, amiga. No sé. Yo creo que van a ir. Josué Draper, también saludo. Willy Soto, Sara Vázquez. Willy Soto, le dijo al hermano que estaba también en la primera. Ah, ok. Sí. Willy, bendiciones. Sí, también sí. a Abelardo. Sí, Me topé a Abelardo. Está con Bubu Ah, ok. en su iglesia. De verdad, bendiciones. Sí. Abelardo, Dios los a tu papi bendiga. también. Sí, hermano Soto, que estaba ahí en la primera iglesia. Aquí también Samuel Torres. Saludos, Samuel, bendiciones. Lo bendiga, Sam. Ernesto Neri, también saludos. Neri, también creo que él estuvo participando hoy en un evento. Sí. Sí, tocando. Qué bueno que dejaste el evento para venirte aquí a lo viral. Sí. Saludos. Saludos. Karen Torres y Nayeli Rivas, también por ahí. Amén, bendiciones a toda la familia. Pariente. Sí. Salió pariente.
Pues pues ahí otra vez recordándole que le den like a las páginas, Like, compártanlo. compártanos, Vean en YouTube. nos ayuda mucho, de verdad que nos ayuda mucho Las a crecer, vistas y todo, la verdad. nos Que esto ayuda llegue mucho más. a crecer esto, entonces pues nos vamos. No, ¿sabes qué? No, pero, ¿sabes ¿qué qué? falta? En la semana estaba en la casa y me llegó un tal Luis Ramírez subió una alabanza. Se la recomiendo, la verdad. Está muy buena, la acaba de subir a su canal. No me acuerdo. A ver cuándo quiere venir el amigo, porque No me acuerdo cómo se llama. Ese, ¿cómo se llama? No es la de la otra vez pasada. Ese, ay, ¿cómo se llama? Es un homónimo. Tus recuerdos, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama? No, pero está bueno porque es una alabanza, se puede decir que es una alabanza de Ignario, pero la sacó Traída a la actualidad. de verdad. Ahí sí tiene oportunidad, visiten su canal. Luis Ramírez se llama, y se llama Llévame a la Roca. Es la de llévame a la roca. No canto bien porque te estoy enfermito, pero deja que me recupere. No, pero vayan a visitar su canal, Luis Ramírez. Pero la rola se llama Recuerdos de mi corazón. No, ese es como el título que le puso. Que quiso ver así, pero se llama. O sea, Estar subiendo cada... No, él hace énfasis que es un recuerdo que él vivió antes ya, de su ya, vida. ya. Es un recuerdo que él tiene, varias rolitas, que le llegaron a él de niño. ajá, y que tienen por nombre Recuerdos de mi corazón. Ah, ok, Es como un ok. LP, papá. Está Todo, sacando no, el manager está haciendo su LP. ¿Me quieres corregir o qué? trabajo. El manager está haciendo su trabajo ahí. Entonces, Sí, entonces recogiéndolo. pues, vayan a escucharlo. Luis Ramírez, ahí está. Tiene su canal también en YouTube. Ahí también hay Es más, Hay pongan más otro que nos rolas. haga copyright. hay más rolas por ahí que puedes estar observando. Bendiciones, Dios los hermano, bendiga. gracias, bendiciones, Dios los como bendiga. frutas y verduras. Dios les bendiga. Arriba muchas gracias. corazones, arriba. Muchas gracias, tío David, por Bendiciones, bendiciones. Gracias por por visitarnos. la Oración. invitación. Así Amén. que Dios les bendiga. Aleluya, hazlo viral. Hazlo viral. Que se escucha todavía aquí que estamos dándole. Bendición, bendición. Aleluya. Ay, perdón, puño excesivo.